أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وآله الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam, Muhammad, y los inmaculados imames de su familia. En esta séptima sesión acerca de la vida de los profetas desde la perspectiva del Sagrado Corán, en un estudio de exégesis sistemática o tafsir mawdu'i, exégesis sistemática del Sagrado Corán, seguimos enumerando los principios o características que son comunes a los profetas. Esas características que, como dijimos, podían ser en la forma de un axioma o podían ser inferidas al estudiar la vida de los profetas, sobre todo desde la perspectiva del Sagrado Corán, y tal vez aclarados algunos temas desde la tradición del profeta y Ahlul Bayt, los imames de la familia del profeta, los inmaculados de la familia del profeta, sallallahu alaihi wa alihi, que la bendición de Dios sean con ellos. Bueno, en la forma que estábamos enumerando, vamos a ver ahora lo que sería el sexto principio, sería el principio de la infalibilidad al recibir la revelación, preservarla y comunicar. Uno de los principios comunes a todos los profetas es su infalibilidad. La infalibilidad de los profetas obviamente lo estudiamos en el tema de la teología. Recordemos que en el Islam tenemos escuelas teológicas, escuelas de jurisprudencia, tendencias de espiritualidad con diferentes métodos de alcanzar o autoformarse en la espiritualidad. En lo que hace a las escuelas de teología o las tendencias en teología, la totalidad de los musulmanes coinciden en que los profetas fueron infalibles. En todo caso, puede haber una diferencia en el ámbito de su infalibilidad. Por ejemplo, para la escuela chiita y mamita, los profetas son infalibles en todo sentido. No pueden llegar a cometer un error, no pueden cometer falta, no pueden cometer pecado, y consideramos que lo que se ha transmitido de actos, no solamente errores, sino pecaminosos, en los escritos que están al alcance hoy en día con la gente del libro, que atribuyen pecados horrorosos a los profetas, para nosotros esto es algo que ha sido introducido en la religión, es una alteración en la religión a causa de no haber podido preservar correctamente el mensaje y por diferentes intereses, envidias de una tribu de Israel con otra y cuestiones por el estilo, que es precisamente por lo cual la humanidad necesitaba el envío de profetas a lo largo de los tiempos. Lamentablemente muchas de esas historias han entrado en el Islam, lo que hemos hecho alusión al tema, en lo que se llama las Israiliyat, o sea, narraciones erróneas respecto a los profetas que han sido transmitidas por la gente del libro, independientemente que sean judíos, cristianos, sabeos, pero como la mayoría de estas narraciones provenían de los hijos de Israel, que fueron llamadas israelíes. Así que existen algunas tendencias o corrientes dentro del Islam que consideran la infalibilidad de los profetas únicamente lo que hace a la revelación, a hacer llegar el mensaje. Otras corrientes hablan de una infalibilidad después de su envío como profetas, después de su ba'atha, después de su misión, de comenzar su misión como profeta. Otros pueden llegar a ser condescendientes respecto a la infalibilidad cuando
cuando es algo que pueda surgir a través de la omisión, el olvido, el descuido. Con respecto a la escuela de Ahlul Bayt, consideramos la infalibilidad absoluta de los profetas, la única forma que pueden ser considerados uswa, modelo o ejemplo, porque de otra manera Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado sea, estaría disponiendo para la humanidad ejemplos falibles. Como sea, en general, todos los musulmanes aceptan, con las diferentes interpretaciones o exégesis que se puede hacer del Sagrado Corán, que los profetas son infalibles. Así que, como sexto principio, hablaremos de la infalibilidad al recibir la revelación, preservarla y comunicar. Es uno de los atributos de perfección y positivos de todos los profetas. Dios ha eliminado las imperfecciones, todos los defectos, y en la forma de un principio general. Veamos algunas aleyas que se refieren a esto. Por ejemplo, la que dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل. No es propio de un profeta engañar. Está en el Sagrado Corán, la sura número 3, sura Ale Imran, aleya número 161. Ningún profeta es un traidor. Ningún profeta puede llegar a traicionar. Bueno, este es uno de los ejemplos de que el profeta no puede llegar a cometer errores aberrantes de ese estilo, ni tampoco otros, pero vamos por partes. No solo en lo que hace a los asuntos mundanos, sino que por sobre todo en lo que hace a la revelación. Así que el mensaje debe ser correcto. En lo que hace el mensaje no puede incurrir ningún error el profeta. No puede, por ejemplo, predicar el monoteísmo y caer en actos de idolatría. Entonces, un subprincipio de este principio de la infalibilidad de los profetas, vamos a llamar a este subprincipio el principio de la infalibilidad de los profetas respecto del politeísmo y el pecado. Como ya dijimos, no puede de ninguna manera el profeta llegar a caer en actos de politeísmo o que su mensaje esté mezclado con la idolatría y tampoco con los pecados. Precisamente, el profeta vino a ser un ejemplo en la religión y con lo mínimo que se puede requerir como del profeta en su condición de paradigma o modelo para los creyentes es no incurrir en pecados. La profecía y la infalibilidad no son compatibles de ningún modo con la idolatría y con el pecado. La posición de profeta es una posición cuyo poseedor nunca llega a pecar porque el profeta ve el interior del pecado. Cuando una persona ve el pecado y de la forma, por ejemplo, digamos, de una serpiente venenosa, nunca se va a acercar a ella, nunca la va a tocar. Por ejemplo, ¿por qué nosotros huimos de una serpiente? Y porque tocar una serpiente y exponernos, eso sería un pecado, si nos estamos exponiendo en nuestra vida. ¿Por qué nosotros huimos de la serpiente y no cometemos ese pecado? ¿Por qué somos infalibles en eso? En eso vamos a ser infalibles. Bueno, a menos que alguien tenga un trastorno, algún tipo de trastorno mental, insanía, incluso el más temerario, lo que hace es tratar de resguardar su seguridad, asegurándose que la serpiente no lo va a morder. ¿Por qué somos infalibles en eso? Hay un cable que tiene una tensión, ya ni siquiera digamos 220 voltios, alta tensión, pasa un cable de alta tensión arriba de nuestra casa. ¿Podría yo subir
a la terraza y tocar ese cable. No lo voy a hacer, a menos que sea una persona insana. Hablemos de las personas insanas. Somos infalibles al respecto. No vamos a incurrir en eso. Pero incurrimos en pecados. No vamos a incurrir en el acto de tocar la serpiente y somos infalibles a ese respecto porque para nosotros eso es algo palpable y concluyente. Los profetas ven los pecados como si fuera la serpiente, como si fuera el cable de alta tensión, como si fueran escorpiones y serpientes. Bueno, se hace más esta alegoría de escorpiones y serpientes porque es lo que ha venido, lo que ha sido transmitido en las narraciones, que en el día del juicio final el pecado se va a convertir en una serpiente y un escorpión. No solamente en el día del juicio final, en el castigo de la tumba tenemos narraciones que nos dan esa imagen, simbólicas o no, de la forma que asumirá el pecado. La persona que tiene ya certeza y ve realmente el pecado como si fuera una serpiente o un escorpión, por seguir la misma línea de las tradiciones, ya tiene un ojo que ve lo interno, ve el bien, ve muy bien el veneno de esa serpiente o de ese escorpión y no toca lo que es venenoso en su interior. Entonces el profeta es poseedor de una visión interior, por lo cual no llega a pecar porque ve el interior del pecado. La, la serpiente y el escorpión que aparecen en la tumba de la persona que es inicua, del malhechor. Bueno, eso es algo que no está separado su comportamiento. Bien, son sus mismas creencias, moral, son acciones las que se manifiestan después de la muerte en la forma de serpientes o escorpiones, perro furioso negro, según el tipo de pecado que alguien haya cometido. Todo eso está contenido en el interior del pecado que se comete en este mundo. Alguien que llega a ese nivel de ser Auliya Allah, ya ni siquiera solo los profetas, sino hay personas muy puras que han llegado a ese punto en el cual no cometen grandes pecados, ni incurren en pequeños pecados, y hay otros que nunca incurren en, y esos son los infalibles. En este caso, los infalibles, según la religión, los profetas, y para la escuela Shia Imamita, los imames de Ahlul Bayt. A este respecto hay el imam Ali ibn Abi Talib, con él sea la paz, alayhi salam, transmite en el libro Nahjul Balagha la siguiente narración donde podemos llegar a visualizar o a comprender cómo los imames, los inmaculados, visualizaban ya, obviamente con la asistencia divina, la condición execrable o fea del pecado. Dijo el imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam en Nahjul Balagha: "Tariqun taraqana bimalfufatin fi wi'a'iha". Una persona en la oscuridad de la noche tocó la puerta trayendo algo envuelto en un recipiente. وَمَعْجُونَةٍ شَنِئْتُهَا. Era un dulce que al verlo no me gustó. كَأَنَّمَا عَجِبْتُ بِرِيقٍ حَيَّةٍ أَوْ قَيِّهَا. Lo vi y era como si lo hubieran hecho con saliva de serpiente o con su vómito. Faculto. Entonces le dije a esta persona que ha traído: "Asilatun am zakatun am sadaqa". Dije, esto es un regalo por sila,
sea por parentesco, أو زكاة, limosna, أو صدقة, pues caridad. فذلك محرم علينا. Eso está prohibido para nosotros. La caridad, la limosna, el zakat, está prohibido para Ahlul Bayt. Es por eso que Allah subhanahu wa ta'ala dispuso en el Sagrado Corán que lo que ellos reciben es humus. Humus es lo que recibe el profeta y los descendientes. Humus también es un impuesto, un gravamen obligatorio, bueno. Pero el zakat, que es la limosna obligatoria y sobre todo la sadaqa, toda la caridad está prohibido para Ahlul Bayt. Entonces el imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam dice, le dije, el mismo imam Ali ibn Abi Talib está contando este suceso. فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك محرم علينا. Eso está prohibido para nosotros. Ahl al-Bayt, para nosotros que somos Ahl al-Bayt. فقال, entonces dijo este hombre, لا ذا ولا ذاك, ni lo uno ni lo otro, sino que es un regalo. فقلت, entonces yo dije, dice el imam Ibn Abi Talib, حبلتها الهبول. El habla es la mujer desconsolada por la pérdida de su hijo. Habilatha al-habul. Que las madres desconsoladas por la pérdida de sus hijos te lloren. O sea, que te mueras y para que te lloren. Pues, es una imprecación, obviamente. No es un buen deseo, para decirlo de alguna manera. Y continúa el imam Ali ibn Abi Talib. أعن دين الله أتيتني لتخدعني. ¿Es que quieres alejarme de la religión de Dios? ¿A engañarme? ¿A mukhtaritun anta? ¿Estás trastornado? ¿Am dhu jinna? ¿Te han poseído los jinn, los genios, los demonios? ¿Am tahjur? ¿O desvarías? El hajr es como el hizyan, o sea, cuando alguien delira en la enfermedad o cuando desvaría. Bueno, el imam Ali alayhi salam le dijo, Wallah, por Dios, لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها, aunque se me dieran las 7 regiones, el Aqalim Sab'a, bueno, la forma en que se hablaba en la antigüedad, se referían a todo el mundo, considerando que el mundo estaba dividido en regiones, o se refiere a 7 mundos. La interpretación de eso la vamos a dejar para otro lugar. Digamos que son, aunque se le diera a todo el mundo, aunque se me dieran las 7 regiones, con lo que hay bajo sus astros, على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. Para que desobedezca a Dios en lo referente a despojar a una hormiga de un grado de cebada, no lo haría. وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنْدِي, ciertamente que todo vuestro mundo para mí, لَأَهْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا. Para mí es más insignificante que una hoja de árbol, que una hoja de una planta, que una hoja en la boca de una langosta que le está masticando. ¿Cuánto puede valer una hojita masticada por una langosta? Bueno, el imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam dice, todo vuestro mundo para mí es más insignificante que una hoja en la boca de una langosta que la está masticando. Mali aliyen wali na'imen yafna. ¿Qué tiene que hacer Ali con comodidades que al final se extinguen? Waladdatun la tabqa, y con delicias que no permanecen, son efímeras. Bueno, es el imam Ali ibn Abi Talib. Esto está en el libro Nahjul Balagha, es la Jutba y disertación 224. Bueno, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios, glorificado sea,
Dice que aunque los profetas no pueden ser incrédulos, pero figurando lo imposible, pudieran llegar a caer en la incredulidad o llegaran a cometer algún pecado, figurando lo imposible, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walau ashraku, si ellos mismos incluso, tan buena gente, pero si ellos mismos, walau ashraku, si hubieran sido asociadores, si hubieran caído en la incredulidad, la habita anhum ma kanu ya'malun. Todas sus obras habrían sido en vano. Todas sus obras. O sea, todo lo que hubieran hecho con anterioridad. Los profetas, haber hecho llegar el mensaje, todas esas obras de bien, haber reformado a la humanidad, si hubieran caído en la idolatría y si hubieran cometido un pecado, todo eso hubiera sido en vano. A este respecto también dice en el Sagrado Corán, la in ashrakta, bueno, y esto se dirige al profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam. La in ashrakta la yahbatanna amaluka. Si asociaras a Dios, la in, condicional, si es que asociaras a Dios otros dioses, otras deidades, la yahbatanna amaluka, tus obras serían vanas. Vemos que no son los mensajeros divinos, nunca van a descreer, sino que ellos son los guardianes de la revelación, son los guardianes de los límites de la revelación y la profecía. Es algo que podemos llegar a establecerlo, sobre todo a través de las aleyas del Sagrado Corán, como la que dice: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. Esos son a quienes le dimos la escritura, el juicio y la profecía, o el profetismo, o sea, la condición de profeta. فإن يكفر بها هؤلاء, si estos descreyeran en ello, فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Si estos descreyeran en ello, lo confiaríamos a otro pueblo que no descreería. O sea, si existieran esas buenas personas, los mismos profetas llegaran a descreer, Allah subhanahu wa ta'ala inmediatamente delegaría toda esa función. Dios no necesita de los profetas. Dios no necesita incluso de los creyentes. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Es por eso que Allah subhanahu wa ta'ala, en el supuesto caso, figurarse lo imposible no es imposible. En el supuesto caso, que cayeran, la incredulidad dejarían de ser. Pero Allah subhanahu wa ta'ala los ha escogido por la capacidad que tenían y por la proyección a futuro que tiene Allah subhanahu wa ta'ala de ver que nunca iban a caer en ese tipo de cuestiones, porque la profecía no es compatible con la incredulidad de ninguna manera. Bueno, son muchos los niveles de la condición inmaculada de los profetas. Como ya dije, según las diferentes tendencias, y es por eso que no vamos a adentrarnos más, como para limitarnos a la condición inmaculada de lo que en apariencia podemos llegar a comprender. Pero el tema da para mucho, e incluso del mismo Sagrado Corán, ayudándonos por supuesto con el intelecto, con las narraciones del profeta, llegamos a establecer la condición de infalibilidad absoluta para los profetas.